Segunda parte. La puerta está abierta. ¿Por qué son tan buenas nuevas? Porque yo ya no necesito temer nunca más y decir, oh, más me vale no ir a Dios porque acabo de mentir, acabo de enojarme, acabo de engañar a esa persona, o no tengo ningún derecho a pedirle a Dios que me ayude porque he fallado en mi compromiso. Si mi justificación proviniera de mis obras, entonces Satanás podría cerrarle la puerta a Dios prácticamente todo el tiempo, porque nunca estoy haciendo todo lo que debería estar haciendo. Nunca soy tan buena como sé que debería hacerlo. No he podido alcanzar a mi superego. No he vivido de acuerdo a las normas que considero son correctas, y porque he fallado en alcanzar aquellos estándares ideales, Satanás usará mi fracaso para mantenerme alejado de Dios. Él te dirá, tú no tienes ningún derecho de pedirle a Dios que te ayude cuando le has fallado otra vez. Tú sabes que tu conducta está disgustando a Dios, pero de todas formas lo hiciste. Y ahora que tienes problemas, quieres que Dios te ayude. ¿Crees que te va a escuchar? De ninguna manera. Satanás siempre tratará de obstaculizar la puerta hacia Dios si tan solo puede hacer que usted se mire dentro de sí y a sí mismo. Pero si estoy fijando mis ojos en Jesucristo y me doy cuenta que Dios me considera justificado por mi fe en Él, entonces Satanás nunca puede cerrarme la puerta. El día viene a mí y me dice, Chuck, eres un infeliz. No tienes ningún derecho de pararte delante de la gente y proclamar las gloriosas buenas nuevas de Jesucristo. No tienes ningún derecho de pararte ahí y enseñar la palabra de Dios. Has fallado en tal área. Eres un desastre. Yo siempre comienzo a sonreírme cuando esto ocurre, porque sé que hay cosas que se le han pasado y ni siquiera me las ha sacado a relucir. Yo le digo, Satanás, no me asustas con tus acusaciones. No lograrás que huya y me esconda en algún lugar. De hecho, reconozco que lo que dices es cierto. Sé que he fallado, sé que tengo debilidades, pero con esto no me alejas de Jesús, sino que me estás acercando más a Él, porque mi única esperanza es la cruz de Jesucristo. Entonces huyo al único lugar en donde me siento a salvo, el único lugar donde encuentro esperanza. Obviamente no tengo ninguna esperanza en mí mismo ni en mi propia justicia, pero sí en la obra que Jesucristo hizo por mí y en la obra que Dios está haciendo en mí mediante el poder de su Espíritu Santo, a medida que me transforma a la imagen de Cristo. Esas cosas que yo no puedo hacer por mí mismo, Él las está haciendo por mí. En aquellas áreas en las cuales yo era tan débil, Él me ha hecho fuerte. He reconocido mi debilidad y me ha arrojado totalmente hacia Él. En aquellas áreas en las cuales fui débil una y otra vez, constantemente tropezaba, ahora soy fuerte porque su poder se ha hecho perfecto en mi debilidad. Segunda de Corintios 12, 9. Ciertamente todavía no soy todo lo que Dios quiere que sea. Estoy lejos de serlo, pero gracias a Dios ya no soy lo que era. Aún en mi estado actual de imperfección, Dios me mira y me considera justo y santo. Por eso es que no quiero encontrarme en ningún otro lugar excepto en Cristo Jesús. Nunca debemos vernos a nosotros mismos apartados de Dios. No hay grados de justicia. Si Dios nos ha atribuido la justicia de Cristo porque hemos creído, así que tratar de mejorar nuestra justicia haciendo obras es una necedad de nuestra parte. Nosotros no podemos mejorar la justicia de Dios. De ninguna manera podemos mejorar lo que Él nos ha atribuido. Somos justos. Así es como Dios ve nuestra vida porque creemos y confiamos en la obra de Jesucristo. Nuestra justicia, ahora y por la eternidad, es el resultado de nuestra simple fe en el Hijo de Dios, Jesús.
Nadie en el cielo estará jactándose de su justicia propia. No vamos a tener que escuchar constantemente acerca de las maravillas que Abraham, David o Pablo tuvieron que hacer para lograr ser considerados justos delante de Dios. Estos hombres simplemente creyeron en Dios y su fe les fue contada por justicia. Ninguno de nosotros se presentará en el cielo comparando sus buenas obras con las de otro, porque solamente habrá uno que recibirá la gloria ante el trono de Dios. Solo habrá una estrella brillante. Ahí no habrá una clase de casta espiritual presumiendo de sus gloriosas obras, mientras algunos de nosotros permanecemos en un rincón preguntándonos qué es lo que después de todo hicimos para estar ahí. Jesús, solamente Jesús recibirá la gloria de nuestra salvación. Si no fuera por Él, ninguno de nosotros estaría ahí. Pablo lo explica de esta manera: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. No importa cuántas buenas obras hayamos hecho por Él, no importa cuántas personas hayamos llevado a Él o cuántas iglesias establecimos por Él, nuestra única gloria es en Jesucristo, quien murió por nosotros. Nuestra justicia no es cuestión de buenas obras, esfuerzos humanos o el cumplir con ciertas leyes rituales o alimenticias. Nuestra justicia aquí y ahora y por la eternidad es el resultado de nuestra simple fe en el Hijo de Dios, Jesús. La justificación por fe remueve todas las distinciones entre los que pertenecen a Cristo. Yo no soy mejor que usted, ni usted mejor que yo. Todos somos pecadores, salvos únicamente por la gloriosa gracia de Dios. No hay otra manera de ser justos delante de Dios. Hay una sola clase de justicia que Dios aceptará, y es la justicia atribuida a Jesucristo. Si estoy buscando relacionarme con Dios basado en mi justicia propia o mis buenas obras, o si espero ser bendecido por mi buena conducta esta semana, o porque he leído muchos capítulos en la Biblia o he orado mucho, entonces mi relación con Dios siempre será débil. A veces siento que mi relación con Dios es buena y otras veces que es mala. ¿Por qué? Porque estoy tratando de relacionarme a Él en cuanto a mi justicia propia. Sin gracia, mi relación con Dios nunca será una realidad establecida y es imposible disfrutar de paz. Si mi relación con Dios dependiera de cómo me siento o de cómo estoy viviendo en mi propia justicia, la mayoría del tiempo no podría relacionarme con Él. Cuando mi relación con Dios es afirmada en la atribución de gracia de Dios hacia mí, la puerta de bendición nunca está cerrada. Las bendiciones de Dios son otorgadas en cuanto a su gracia, a su favor inmerecido. Yo nunca merezco o gano una bendición. Las bendiciones que llegan a mi vida son siempre afirmadas en el inmerecido favor de Dios hacia mí. Dios me ama entrañablemente. Él me bendice de todas maneras. Dios es tan bueno. La verdadera alabanza es la que brota espontáneamente en nuestros corazones cuando reconocemos la maravillosa gracia de Dios hacia nosotros. Una tendencia obstinada. A nosotros se nos hace difícil separar el concepto de que nuestra justicia de alguna manera tiene que estar relacionada a las obras que hacemos para Dios. Tenemos la tendencia a considerar que algunos creyentes son más santos que otros en cuanto a su desempeño. Nosotros aún podemos encontrarnos usando esta norma para juzgar a otros. Si alguien no está haciendo obras al mismo nivel que nosotros o no es tan entusiasta como nosotros, entonces seguramente esta persona no es tan justa como nosotros. Es extremadamente difícil remover de nuestro pensamiento la idea de la justificación por obras, siendo que esta noción está tan profundamente grabada en nuestra forma de pensar. Muchos de nosotros constantemente nos encontramos luchando con sentimientos de culpabilidad.
Aún como cristianos podemos encontrarnos acorralados por dañinos episodios de su culpabilidad, porque amamos a Dios, deseamos adoptar normas personales de conducta, manteniendo nuestra identidad como hijos de Dios. Ahora que Cristo habita en mí, deseo manifestar su amor, que es paciente, sufrido, bondadoso, gentil y misericordioso. Y aún así, cuán frágil puede ser ese amor en mi vida. Puedo estar conduciendo en la autopista cuando un conductor comete una imprudencia delante de mí que pone en peligro mi vida. Instantáneamente fluye en mi mente sentimientos de ira. Deseo pitarle y chocarle el parachoques y así demostrarle a ese idiota cómo realmente me siento acerca de su manera de conducir. Pero después de pensar todas estas cosas maliciosas, recuerdo que las placas de mi automóvil tiene una inspiración que dice Calvario. En ese momento todos mis viejos y familiares sentimientos de culpabilidad se derraman en mi corazón. Pensamientos de acusación como qué gran ejemplo eres inundan mi mente y me dejan con un sentimiento total de culpa. He echado todo a perder otra vez. Una vez más le he fallado a Dios y he quedado con un sentimiento de separación total de Él. Tratar de relacionarnos con Dios en cuanto a esfuerzos y obras es siempre una lucha. No podemos conocer la paz de Dios hasta que no experimentemos la gracia de Dios. Lo que es difícil de comprender es que aunque mi conducta es equivocada, esta no tiene nada que ver con mi posición ante Dios. Es tan difícil separar el concepto de obras y ley de la idea de justificación. Mi conducta y manera de presentarme delante de Dios parecen estar inseparablemente relacionadas, pero aún así no lo están en absoluto. La verdad es que Dios mismo me ha atribuido el derecho de presentarme ante Él simplemente por creer en su Hijo Jesucristo. Si cumplir con una lista de reglamentos como el de nunca enojarme al conducir o nunca perder la calma con mis hijos me hubieran podido traer a una relación correcta con Dios, entonces mi conducta y mi posición con Dios hubieran estado relacionadas. Pero no hay reglas que den vida porque el pecado ha traído separación y muerte. Para que nosotros tengamos vida, Dios ha establecido el nuevo pacto basado en promesas aún más excelentes que en las de justificación por las obras. El nuevo pacto es el evangelio de la gracia y paz. Quizás usted ha sido un infeliz, se ha sentido irritado y miserable y siente que Dios no puede amarlo. Se siente totalmente disgustado con el fracaso de su carne. Sabe que lo que se merece es el juicio y castigo de Dios. Entonces, de repente y sin esperarlo, Dios le da una bendición gloriosa. En ese momento su corazón se levanta hacia Dios en alabanza y adoración espontánea. Esta es la verdadera forma de alabanza, la clase de adoración que espontáneamente brota en respuesta a la gracia de Dios. Esta es la clase de alabanza que dice: Dios es tan bueno conmigo, no soy merecedor ni siquiera de una porción de su bondad, porque me relaciono con Dios en cuanto a su gracia. Nunca más seré excluido de recibir sus bendiciones. Por el contrario, si estoy esperando la intervención de Dios en mi favor en cuanto a mi bondad y buenas obras, entonces estoy apartado de Dios la mayor parte del tiempo. He descubierto que la falta de bendiciones de Dios en mi vida no tiene nada que ver con mi desempeño externo, sino que radica en mi falta de fe en la gracia de Dios. He aprendido que la bendición de Dios es incondicional. Entre más veo su bendición sobre mi vida, más me doy cuenta de que no la merezco. Por esta verdad puedo tener una paz gloriosa. Yo no tengo necesidad de preocuparme. Si seguimos confiando en nuestra justificación propia como base de nuestra relación con Dios, jamás experimentaremos una paz consistente. Tratar de relacionarnos con Dios en cuanto a nuestro esfuerzo y obras es siempre una lucha, siempre una carga, siempre una presión. Si alguna vez hemos de conocer la paz de Dios, debemos primero comprender que la gracia maravillosa de Dios fluye primero hacia nosotros, aunque somos corrompidos y no la merecemos.
Entonces, después de aceptar la gracia gloriosa de Dios, la paz de Dios llena nuestros corazones y vidas. Sabemos que Él nos ama aun cuando estamos lejos de ser perfectos, aun habiendo fallado, cuando parece que nadie nos ama y no los culpamos porque ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, aún así Dios nos ama. ¿Ha oído alguna vez de los gemelos siameses del Nuevo Testamento? Son dos pequeñas palabras, gracia y paz. Siempre están unidas y en ese orden podemos decir que el mayor de los gemelos es gracia. Siempre es gracia y paz. Nunca leemos una salutación de paz y gracia. ¿Por qué? Porque eso sería como poner la carreta delante del caballo. El orden correcto es siempre gracia y paz. No podemos conocer la paz de Dios en nuestros corazones hasta no experimentar primero la gracia de Dios en nuestras vidas.